Amén. Muy bien, le invito a sacar su Biblia esta noche. Soy el hermano Juan Condori, soy el líder de la congregación Vino Nuevo. Una alegría poder compartir el mensaje de la palabra de Dios esta noche. Amén. Reciban saludos de la iglesia, de la congregación. Para nosotros es algo hermoso poder compartir el mensaje, es un privilegio. Soy sincero, un temor de estar acá arriba, en esta congregación especial, pero voy a rogar siempre a los hermanos de la congregación, del Ministerio Vino Nuevo, estén orando por mi vida mientras se realiza la exposición de la palabra. Amén. ¿Qué le parece si busca esta noche? Vamos a hablar sobre la suficiencia de la palabra. Y para comenzar vamos a buscar Romanos 10, 17. Si lo encuentra, se pone de pie, por favor. Vamos a hablar esta noche sobre la suficiencia de la palabra. Romanos 10, 17 dice, vamos a leer todos juntos. Así que la fe es por Él. Vamos a ver qué es lo que has estado escuchando, qué es lo que se ha estado oyendo, y vamos a revisar este verso esta noche. Leámoslo todo. Así que la fe es por Él, oír, ¿qué cosa? El oír la palabra de Dios. Cierra los ojitos ahí donde se encuentra. Vamos a pedir guía al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, mi Señor, el día de hoy queremos suplicarte que tomes control, Señor, de esta reunión. Pon corazones, Señor, enseñables. Niega, Señor, mi mente y mi corazón a todo dogma, conocimiento humano, filosofía o psicología, y que solamente la voz de tu Espíritu Santo se pueda oír, Dios amado, el día de hoy. Te lo suplico de todo corazón. Guía, Señor, mis palabras, y no permitas que nada que no sea de ti sea expuesto, Señor, esta noche, y que solamente tu palabra se pueda escuchar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, Señor. Tome asiento. Muy bien. Tiene que ser veloz esta noche con su Biblia, y si no es así, anótese el verso que yo lo voy a dar lectura. ¿Está bien? Y si es veloz, por favor, sería excelente que nos pueda acompañar con la lectura también. Romanos 10, 17 nuevamente. Vamos a hablar sobre la suficiencia de la palabra. La palabra es suficiente. En este tiempo, lastimosamente, ya no se considera que la palabra sea suficiente y se está atingiendo a la iglesia con diferentes situaciones y creencias extrabíblicas. Se cree más en todo tipo de situaciones, sea en milagros, sea en sueños, sea en visiones, inclusive en este tiempo, en el ayuno, en el hombre, todo tipo de situaciones, menos en la palabra de Dios. Y es lo que vamos a revisar. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Qué cosa debemos de oír? La palabra, dice aquí, la palabra de Dios, el rema, la declaración, lo que dijo el Señor, la palabra de Dios. Quiero hacerle dos preguntas esta noche. Escuche muy bien. La primera dice así, ¿en qué está basada tu fe? Quiero preguntarte esta noche a cada uno de nosotros, y se está grabando esta enseñanza, y a todos los que nos están viendo en sus hogares, ¿en qué está basada su fe? Esta noche vamos a hablar también de aquello. Eso nos mostrará si nuestra fe está basada en la palabra o está basada en otra situación. ¿En qué, amado hermano, está basada su fe? La segunda pregunta, ¿por qué eres cristiano? Siempre hago esta pregunta, ¿por qué eres cristiano? Escuchamos diferentes respuestas. Alguien dice alguna vez, ¿por qué eres cristiano? Alguien dice, ¿por qué? Porque mi mamá va a la iglesia, dice, ¿no? Y yo le acompaño. ¿Será suficiente por aquello ser cristiano? Y siempre le respondo, ¿y si tu mamá no viniera a la iglesia? ¿Vendrías? ¿Serías cristiano? Alguien dice, ¿por qué eres cristiano? Porque Dios me prosperó, dice, ¿no? Mire, tengo casa, tengo automóvil, Dios me ha bendecido mucho. Soy cristiano, Dios me ha bendecido mucho. Y la pregunta sigue, o la respuesta sigue siendo la misma. ¿Y si no te hubiera bendecido? ¿Y si Dios hubiera permitido que estés en la pobreza absoluta?
¿serías cristiano? Es algo que tenemos que meditar. ¿Por qué eres cristiano? Porque Dios me sanó. Dios hizo un milagro en mi vida, Dios me sanó. ¿Y si no te hubiera sanado, serías cristiano? Alguna vez le pregunté a una hermana, ¿y por qué eres cristiana? Porque Dios sanó a mi hijito, estaba en el hospital y fueron, oraron y Dios sanó a mi hijito. Y si Dios hubiera permitido que tu hijo muera, ¿serías cristiana? Si hay duda en la respuesta, o la respuesta directa es no, es que la fe no está basada en la palabra de Dios, sino está basado en un hecho, en un milagro, o en algún tipo de situación menos en la palabra de Dios. Por lo cual quiero que revisemos la situación que en este tiempo está atravesando la iglesia en función a todo esto. Vamos a separar 6 puntos, y Dios permita podamos tocarlos todos. El primer punto le he denominado, ¿qué dice la palabra de Dios a los que basan su fe en milagros? ¿Por qué eres cristiano? Porque Dios me sanó. Y si no te hubiera sanado, ¿serías cristiano? Es algo que debemos meditar. Busque Juan capítulo 6, verso 25. El contexto de este versículo. El Señor Jesucristo hizo un milagro maravilloso, multiplicó los panes y los peces. Hizo un milagro extraordinario. Muchísima gente le seguía, muchísima gente estaba con él. Hizo un milagro maravilloso. El Señor Jesucristo hizo un milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Y la gente empezaba a seguirle. Llegamos a Juan, ese es el contexto para ingresar a Juan 6, 25. Mire, esto es lo que el Señor les dice a los que basan su fe tan solamente en los milagros. Juan 6, 25 dice, recuerde, estas personas habían experimentado un milagro poderoso de Dios. Y la palabra dice así, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, Maestro, hermano, Maestro. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero antes que siquiera fueran hablando o dar alguna otra lisonja, mire lo que le dice el Señor. Les es claro, porque Dios examina hasta lo más profundo de tu corazón y Dios les dice así. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, y esta es la respuesta de Dios a los que basan su fe solamente en milagros. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales de que soy el Cristo, de que soy el Mesías, no, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Por qué me están siguiendo? Por los milagros. No me están siguiendo por la palabra, no me están siguiendo porque no entienden que hay pecado en sus vidas, me están siguiendo solamente por un milagro. Otra traducción pone a estas palabras milagro. ¿Por qué me están siguiendo? Ustedes solamente me están siguiendo porque yo hice un milagro en el desierto, multipliqué los panes y los peces. Y si no hubiera hecho el milagro, ¿me hubieran seguido? Sigue siendo la misma interrogante. ¿Por qué eres cristiano? Porque Dios sanó a mi hijo, porque vi un grande milagro. Y si no hubiera sucedido, ¿seguirías a Cristo? Si esta gente no hubiera experimentado ese milagro maravilloso de la multiplicación de los peces y los panes, ¿hubieran seguido a Cristo? La respuesta es clara en el verso 26. No, porque el Señor le dice, solamente me están siguiendo porque comiste el pan y os saciasteis por un milagro y nada más. Vamos a ver otra situación. Hay quienes en este tiempo tienen basada su fe, si no es en los milagros, en los sueños, ya no en la palabra de Dios. Las personas se levantan en la mañana, se miran, parece ahí, las personas en el mismo hogar, en la misma casa, me han comentado esta situación. La mamá se levanta, el hijo se levanta, su primera cuestión, ¿qué te has soñado? Dice, ¿no? ¿Qué te has soñado? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha hablado el Señor esta noche? Y alguien dice, no me he soñado nada, debes estar en pecado, Dios no te está hablando, dice, ¿no? ¿Qué te has soñado? Ese no es el Evangelio, ese no es el mensaje de la palabra. Vas a buscar Judas, capítulo 1, verso 4. Judas, el único capítulo, el verso 4.
El contexto de este libro está basado en que falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles estaban ingresando a la iglesia. Y lastimosamente estos hombres no podían encontrar sustento de sus sueños en la palabra de Dios. Al no encontrar sustento en la palabra de Dios, solamente decían, es que me he soñado, Dios me lo ha revelado, Dios me ha hablado. Pero hermano, ¿dónde está eso? ¿Dónde está aquello? ¿Dónde está en la Biblia lo que me estás hablando en este momento? ¿Dónde está? Bueno, no sé, no está en la Biblia, pero eso no importa. Dios me ha mandado un sueño. Y así dice el Señor. Ese es el contexto. Leemos el Judas 4, dice ahí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos falsos apóstoles, falsos profetas, soñadores nada más. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bajamos un poco más abajo y el verso 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos hombres no encontraban sustento en la palabra y se dejaban guiar tan solamente por sus sueños. Tú no te puedes guiar por tus sueños. Tú no tienes que levantarte en la mañana, me he soñado con perro negro, me van a robar. Eso no existe ya en el cristianismo. Un hermano una vez se acercó y me dijo, pastor, me decía, hermano, me decía, ¿qué sucedió? Algo pasa. Una hermana vino a la congregación, me miró, dice a los ojos, me he soñado contigo, Dios me ha mostrado. ¿Qué te ha mostrado? Que estás en adulterio. Y el hermano decía, hermano, mire, yo ante el Señor le digo que no he tocado mujer hasta ahora. Me estoy guardando para mi esposa, o para la que será mi esposa. ¿Qué está sucediendo? La iglesia no está basando su fe en la palabra, está basando o bien en los milagros y muchos en los sueños, soñadores, dice la palabra. Vuelvo a leer, Judas 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad de la palabra, y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de lo que el Señor ha colocado, de lo que el Señor ha inspirado, de lo que el Espíritu ha inspirado en la palabra. No pueden defender sus sueños, entonces solamente empiezan a bajar la autoridad de la Escritura. Otra situación se presenta en la iglesia. Hay quienes basan su fe, si ya no es en milagros, si ya no es en sueños, no basan su fe en la palabra, porque recuerda el verso que estamos examinando, Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír milagros, así dice, el oír sueños, así dice el oír ¿qué? La palabra, el rema, la palabra de Dios. Otros basan su fe en visiones. Ahí dicen, ¿verdad? He ido al cielo, dicen. He ido al infierno, dicen. Busca Lucas capítulo 16, verso 23. Algunos basan su fe, si ya no es en sueños y en visiones, si ya no es en sueños o en milagros, empiezan a basar su fe en visiones. Alguien se levanta y dice, he ido al infierno, he ido al cielo. Y vienen y nos comentan una situación trágica, una situación triste. Algunos inclusive se animan a decir, no sé si usted ha escuchado algún testimonio del infierno. Dicen, he visto a Selena, dice, ¿no? Está cantando, dice, ¿no? Su boca ya está grande de tanto cantar, dice, ¿no? He visto una prostituta, dice. La prostituta, ¿qué? Está teniendo relaciones con una víbora, dice, ¿no? Todo el día está teniendo aquello, dice. ¿Y por qué hablas aquello? Porque el pecado que cometes aquí en la tierra es el pecado que allá estás pagando. Es lo mismo que estás pagando allá en el infierno, te dice, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, ¿y qué pasará con el ladrón? Porque el ladrón también es condenado al infierno. ¿A qué cosa estarás robando allá en el infierno, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué estarás robando? Yo digo, ¿el trinche de Satanás estarás robando? ¿Qué estarás robando? Aquí en esta tierra para el drogadicto inhalar la droga es lo mejor, ¿verdad?
Sabemos que es un vicio y Dios condena a aquello, se irá al infierno. Mire, allá debe estar feliz en el infierno inhalando droga, ¿no, hermano? Debe estar feliz, hermano. Alguien dice, no, seguramente es ácido, dice, ¿no? Mire, son supercherías, supersticiones, se han comido algo, pero no es la palabra, no es el mensaje. Leemos en el verso 23 de Lucas 16, verso 23, y esta situación nos muestra algo claro. Si es que esa fuera la situación, que en realidad el pecado que cometes aquí lo estás pagando en el infierno y de una manera peor todavía, esta es la historia del hombre rico. Este hombre rico, dice la palabra, que hacía banquetes todo el día, ¿verdad? Con esplendidez. Ya le veo en el infierno comiendo, hermano, todos los días con esplendidez. Está reventando de gordo, pueden decir, ¿no? Pero la Biblia no me dice eso. A mí la Biblia me dice, y lo voy a leer, este hombre rico al morir, en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y es lo único que hay en el infierno, un tormento eternal para el pecador. Eso es todo, no hay otra situación. Alguien dice, esto es una parábola, otro dice, es una historia. Yo avanzo un poco más la lectura, llego al verso 27 y encuentro doctrina, por lo cual yo asumo que es una historia y no una parábola. Llegué hasta el verso 27 y cuando yo leo del 27 al 31 yo me asusto porque estos hombres se levantan y dicen, he ido al cielo o he ido al infierno, o he visto esto o he visto lo otro. No me sorprende que haya gente que blasfema, siempre ha habido y siempre lo habrá hasta el fin del tiempo. Me sorprende que haya gente que le crea. Y mucho más cristianos que se dicen ser cristianos, de 1 año, de 2 años. ¿Cuántos años es cristiano usted? De 3 años, de 4 años, emocionados escuchando aquello. No tiene sentido si leemos desde el verso 27. Leamos, dice ahí. Entonces le dijo, este es el hombre rico hablando. Ya se vio en esa situación de tormento y dolor, y un momento dado se acordó de su familia y dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre Abraham, la deferencia también de Dios, Padre, que le envíes, dice, mire, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les, ¿qué dice? He salido del infierno, he visto así, he visto a Selena, a Michael Jackson, al Papa ahora está quemando, dice, ¿no? Oh, Señor, pero mire lo que dice la palabra, hermano. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Que alguien salga aquí del infierno y les testifique. ¿Cómo es este lugar de tormento? ¿Para qué? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Sigo leyendo. ¿Qué dice después? Y Abraham le dijo, mire lo que le dijo, y es lo que estamos hablando, la palabra. A Moisés, ¿qué dice? Y a los profetas tienen. Cuando se habla de Moisés, se está refiriendo, no es que Moisés estaba vivo en ese tiempo, ni que todos los profetas estaban vivos en ese tiempo. Cuando habla de Moisés, ¿se refiere a qué? A la Biblia, al Pentateuco. Cuando habla de los profetas, ¿se refiere a qué? A los libros de los proféticos. En pocas palabras, ¿qué me está diciendo? Ahí tienen el Antiguo Testamento, tienen la palabra. Eso oigan, eso escuchen. ¿O no dice así? Volvamos a leer. Y Abraham le dijo, a Moisés y a la palabra tienen, óiganlos, escuchen la palabra. Pero alguien lee esto y dice, bueno, pero un testimonio, aunque ya sabemos que el infierno, que esto, pero algo siempre les queda, dice, ¿no? Algo siempre les queda, un poquito siquiera les hace reflexionar. Solo les atemoriza, hermano. Si pudiéramos irnos un poquito a la historia, sucedió que en Alemania, hace siglos atrás, se vio que la iglesia católica estaba perdiendo feligreses. Ya se estaba vaciando la iglesia. Y hubo alguien que dijo, hagamos algo, tengo una idea, ¿cómo podemos llenar nuevamente la iglesia? ¿Y qué hacemos? ¿Sabe qué hicieron? Empezaron a pintar cuadros
Cuadros de un diablo con su trinche, ahí está. Hombres quemándose en el infierno, ahí está. Hombres de la misma manera como nos cuentan ahora. Incluso hay una obra, El infierno de Dante se llama, ¿no? De la misma manera, ahí, una serpiente teniendo relaciones sexuales con una prostituta. La misma idea. Salían a las calles y mostraban esto, la realidad del infierno, decían. La gente se atemorizaba y regresaba a las iglesias. Pasó eso. Y ese mismo movimiento se empezó a cundir en toda la Iglesia Católica a nivel mundial. Lo mismo está sucediendo en este tiempo. ¿Dónde? Dentro de la Iglesia evangélica. Porque recuerde que el pueblo que no aprende de su historia tiende a repetirla. Y es lo que se está viviendo en este tiempo. Yo leo desde el verso 29 nuevamente y usted se va a asustar lo que aquí dice la palabra. Ni siquiera para llamar la atención, ni siquiera para cimentar un poquito de fe, no, para nada. ¿Por qué? Porque aquí dice así. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas, tienen la palabra, oigan eso. El 30 dice, y entonces dijo, no, es que son pues flojitos, ¿qué van a leer pues a Moisés? No, ¿quién va a estar leyendo la Biblia? Dice, ¿no? Oh, entonces dijo, no, padre Abraham, ¿cómo puede ser? No, padre Abraham. Luego mire lo que dice este hombre rico. Pero si alguno fuere a ellos de entre los, ¿qué dice? Muertos, se arrepiente. Ahí está, que alguien salga de entre los muertos y cuente su testimonio del infierno. ¿Y qué le dijo aquí a Abraham? Leamos el verso 31. Mas Abraham le dijo, la referencia del Padre, mas Abraham le dijo, si no oyen la palabra, Moisés y los profetas, si no oyen la palabra, ¿qué dice después? Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Yo creo que leyendo aquello ya no debemos tener duda que estas situaciones no corresponden a la iglesia de Dios. Pero otros siguen basando su fe en estas situaciones. Basan su fe en milagros, en sueños, en visiones. Mire, sigo avanzando. ¿Sabe? En este tiempo, algunos basan su fe en obras, hermano. ¿Cómo en obras? En el bautismo algunos basan su fe, hermano. ¿Para qué es el bautismo? Dice alguien. El bautismo es para salvación, dice, ¿no? Para perdón de pecados. ¿El bautismo es para perdón de pecados? Diga fuerte, no. No, amado hermano. Los versos los podemos revisar, pero usted sabe que en realidad solamente revisamos el contexto. Mire, el bautismo nunca fue para perdón de pecados. Si así fuera, nuestro Dios sería el agua, hermanos. Entras a la ducha y limpito del cuerpo y limpio de pecados, ¿no, hermano? No puede ser. No es para aquello. El bautismo solamente es un símbolo de muerte a creencias pasadas para ahora creer en Cristo. Voy a irme a otro. Sé que el bautismo usted lo tiene bien identificado en su corazón. Este es tremendo y se está viendo en la actualidad y de manera grande en nuestro entorno. Algunos basan su fe, si no es en el bautizo, en visiones, en sueños. Algunos basan en este tiempo su fe, hermanos, ¿saben qué? En el ayuno, hermanos. ¿Ha escuchado, hermano? Montón de situaciones. Busque primera a los Corintios 8:8. Recuerde que no se dice primera de Corintios, porque no fueron los corintios que escribieron a Pablo, fue Pablo que escribió a los Corintios. Por eso se menciona en el léxico cristiano primera a los Corintios 8:8. En este tiempo alguien basa ya su fe, amados hermanos, en el ayuno. Es increíble. Mi marido se ha ido, venga el ayuno. No tengo trabajo, venga el ayuno. Otro dice, quiero comprarme ese autito. Venga el ayuno, te dice, ¿no? Todo es, la solución es el ayuno, hermano. Quiero que mi iglesia crezca. Venga el ayuno, le dice, ¿no? Pero ¿dónde dice eso la palabra? ¿Dónde menciona aquello? La palabra del Señor. Mire lo que dice primero a los Corintios 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos, ¿qué dice? Nada que ver, dice el alimento, hermanos. Pero algunos, ¿saben? Su Dios es la comida, hermanos. Algunos tienen su Dios el vientre, hermanos. Busque Filipenses 3:17. Es increíble.
Para toda situación, venga el ayuno. Quiero que mi iglesia crezca, venga el ayuno. Esto ha sucedido, me han robado, venga el ayuno. Ya parece brujería, hermanos. Y lastimosamente es real. La brujería está entrando a la iglesia. La brujería está entrando a la iglesia de una manera religiosa. La Biblia no muestra aquello. Si bien creemos que el ayuno aún está vigente, es tan solamente para fortalecimiento espiritual de cada uno. Y punto. No avanza más. Nunca fue para ningún bien personal. Hay personas que ayunan por su casa, por su auto, por su trabajo, por que regrese su marido. Mire, por todo. Todo eso viene siendo terrenal. Y yo cuando leo Filipenses 3:17 hasta el 19, me espanto nuevamente. Porque lo que debemos creer es en la palabra, no en las obras. El ayuno también es parte de las obras. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí, Señor, andan, ¿qué dice? Pocos, dice, ¿verdad? ¿Y cómo son ahora los tiempos de ayuno? ¿Son muchos o son pocos? Oh, Señor. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo, llorando, que son, ¿qué dice? Enemigos de la cruz de Cristo. Todos aquellos que no basan su fe en la palabra y basan su fe en cualquier tipo de situación, bautizo, sueños, visiones, cualquier tipo de circunstancia, inclusive emociones, son enemigos de la cruz de Cristo. Y mire lo que dice el 19. Voy a volver a leer desde el 17 para que usted pueda comprender. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el, ¿qué dice? Es la panza, hermano, dice, ¿no? Cuyo Dios es el vientre. Ven al ayuno, no tienes que comer. ¿Qué te sucede? A ver, ¿tienes plata? ¿Quieres plata? Sí, quiero plata. Ven al ayuno. Todo es la solución el ayuno. Pero aquí me dice la palabra, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Pero he ido al ayuno, ha funcionado. He ido al ayuno, ha funcionado. Hermano, ha funcionado. ¿No? ¿Por qué habla así? Ha funcionado. No negamos la brujería dentro de la iglesia, lastimosamente. Pero una vez un sueño ha funcionado. Hermano, hay espíritu de adivinación, lastimosamente, adentro de la iglesia, hermano. ¿Qué dice? Voy a volver a leer el verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, ¿qué dice ahí? En lo terrenal. Quiero pues, un autito, estoy yendo al ayuno. Quiero pues que mi esposo vuelva, estoy yendo pues, al ayuno. Para todo. Quiero que la persona se convierta. Señor, yo cuando escucho eso quiero llorar, quiero reír. Yo no sé qué hacer. He escuchado una vez un hermano dice, hermano, ¿para qué está haciendo el ayuno? Para que mi esposo se convierta. Y a mí mi corazón me vuelve, me quiere quebrar, hermano. ¿Por qué? Si el ayuno es para la conversión de una persona, ¿para qué murió Cristo? Y la sangre de Cristo, y lo que hizo el Señor, ¿dónde está? Si tu fe está basado, amado hermano, si tú dices, esta persona se ha convertido porque ha ido al ayuno, yo no sé si es cristiano, porque la palabra a mí me dice que es el Espíritu Santo de Dios quien convence a la persona de su pecado, de justicia y de juicio. No me menciona el ayuno, hermano. Si el ayuno, si se ha convertido una persona por el ayuno, dude que sea hijo de Dios, hermano. ¿Por qué? ¿Dónde está ahí Cristo? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está lo que Él hizo? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué murió Cristo? Hay una necesidad grande que podamos entender, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan verdaderamente en lo terrenal.
Aleluya. Otra situación. Tantas situaciones. Esto ya no parece la iglesia de Cristo. Esto ya no parece la iglesia. Todo esto usted se está dando cuenta que está dentro de la iglesia. ¿Tiene algo que ver con la iglesia de Cristo? Le voy a mostrar otro ejemplo más. En realidad son 25 ejemplos. 6 nomás estamos tocando. Algunos basan su fe en los hombres, hermano. Basan su fe en un hombre. Pero la Biblia no dice así. Pero ya pues mi pastor ya me ha dicho que es así. Y así tiene que ser. Vas a buscar Marcos 13:32. Alguien se levanta, se las da de profeta y dice: el Señor me ha revelado el día de su retorno, el minuto, el segundo, la fecha, ya tenemos la hora. El Señor me ha revelado. El Señor ya me ha revelado todo, ya lo sé. El Señor viene en tal hora, el arrebatamiento es tal hora, la venida de Cristo es tal. Mira, ya está todo, ya lo sé todo. Hermano, yo le digo, y la Biblia dice, Marcos, busque Marcos 13:32. La Biblia a mí me dice, y cuando mencionamos esto a estas personas que mencionan aquello, lo niegan por completo. ¿Por qué? Porque su fe está en un hombre, no está en la palabra. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Si usted escucha que alguien está hablando que sabe el día y la hora, es un falso profeta, hermano. Es un falso profeta. No es otra cosa. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero leemos este verso, nadie sabe, hermano. Empiezan a hacer una maraña de versículos y a la final dice, el pastor ya nos ha revelado. Si no entiendes, bueno, será tu perdición. Ellos no pueden entender. Te falta el espíritu, dice, ¿no? ¿Qué espíritu será? Espíritu de adivinación debe ser, hermano. Ese no puede ser el Espíritu Santo de Dios. Una vez muerto Cristo, este hecho sucedió también. Busque Hechos 1:7. Es increíble. Basan su fe en un hombre y no en la palabra de Dios. Hay una grande equivocación. Esta será la iglesia de Cristo. A mí me da pena. Por aquello es este tiempo, 3 días que estamos hablando, de volver a la palabra, de volver a las Escrituras, de cimentar nuestra fe en la palabra, no en ninguna otra situación. Una vez muerto Cristo, estaba a punto de ascender al Padre, y los apóstoles se preguntaban y decían, ¿ya será este su retorno? ¿Ya has resucitado? Ese es el contexto. Y Hechos 1:7 dice, y le dijeron, Señor, ¿restaurarás ahora el pueblo de Israel? ¿Restaurarás en este tiempo, Señor? ¿Qué les dijo ahí el Señor? Y les dijo, es el mismo verso de Marcos, pero en otras palabras. Lo voy a leer. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Alguien dice, no, es que cuando estaban vivos, pues Jesús no sabía, pero una vez que ha resucitado, ya nuevamente ha vuelto a ser Dios, dice, ¿no? Qué inteligente que eres. A ver, vamos a Hechos, aquí ya pues está resucitado, hermano, y sigue diciendo lo mismo, que solamente el Padre sabe en su sola potestad. Amén. Vuelvo a leer. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Situaciones que cada día vamos observando, amados hermanos. Las personas, el cristianismo de este tiempo, ya no basa su fe en la palabra de Dios. Basa su fe en milagros, en sueños, en el bautizo, en el ayuno, en hombres, en visiones. Pero ya no basa su fe en la palabra. ¿Será la iglesia de Cristo? Hay la necesidad de que regresemos a las Escrituras. Hay la necesidad de que volvamos a la palabra, hermanos, porque lastimosamente este es el tiempo en el cual la iglesia está viviendo así. Busque Juan 3:18. Muchos, escuche lo que voy a leer,
Muchos ya han sido condenados porque ponen su fe no en la palabra, sino en todas estas situaciones que hemos conversado. Milagros, sueños, visiones, bautizo, ayuno, el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Muchos ya han sido condenados porque no ponen su fe en la palabra, sino en estas situaciones. ¿Y dónde dice eso, hermano? Juan 3:18 vamos a leer. Señor, dice la palabra en ese verso. El que en él cree, este es el Señor, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted sabe que la palabra fe en el griego es un verbo, ¿verdad? Que se puede conjugar. En el castellano no se puede conjugar, pero en el griego se puede conjugar. Así que leemos esta palabra creer como fe. Estos hombres no ponen su fe en Cristo, ya han sido, dice aquí, condenados, hermano. Usted piénselo, lo voy a volver a leer, ténganlo en su corazón. El que pone su fe en Cristo no es condenado, pero el que no pone su fe en Cristo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha puesto su fe en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Punto, hermano. Señor, ¿qué debo predicar? ¿Qué predicación debe dar en este tiempo la iglesia, los pastores, los evangelistas, los hermanos? ¿Qué predicación debemos dar? Juan 17:17 es la predicación que debemos dar. Sigue siendo la palabra. Juan 17:17. ¿Qué predicación debemos dar entonces en este tiempo? Ya nos hemos acostumbrado a los sueños, al ayuno, a creer más en el hombre, a los milagros, a las visiones. ¿Qué predicación debemos dar? La misma que ha estado establecida desde el tiempo del Señor. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es esa verdad? Tu palabra es la verdad. Sigue siendo el mensaje el mismo. Debemos de predicar la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el Antiguo Testamento también la salvación fue por fe, no fue por obras, ¿verdad? Busque Hebreos. Tenemos aún unos minutos. Hebreos 11, verso 1 y verso 2. Usted conoce bastante estos versos, pero vamos a rescatar algo muy especial de estos versos, y Dios permite hacerlo. Hebreos capítulo 11. Mire, ¿en qué estuvo basada la fe de estos hombres que son ahora parte de la lista de los considerados héroes de la fe? De hombres que son salvos, que hombres que alcanzaron la justicia de Dios. Dice el verso 1. Es pues la fe. ¿Qué tipo de fe? Esa fe vamos a examinar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe en el vocablo del cristiano no debe ser usado en función a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios prometió en función a su soberanía. El verso 2 dice: porque por ella, ¿qué ella? Por esta fe. ¿Qué fe? Creer en la palabra, hermano. Vuelvo a decir, el verso 2 dice: porque por ella, ¿qué ella? Esta fe, es pues la fe. Esta fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y qué es esta fe? Esta fe sigue siendo la misma: creer en la palabra de Dios. El verso 7 nos habla de Noé, el verso 8 nos habla de Abraham, el 11 de Sara, el 17 nuevamente de Abraham, el 23 de Moisés, y así sucesivamente. ¿Qué le quiero decir esta noche con esto? Mire, Noé no se levantó un día y dijo: a ver, parece que va a llover, dice, el cielo se está nublando, dice, ¿no? Parece que, no, haré un arca, rescataré a los animales, me he soñado así, he tenido una visión. ¿Así se levantó? No. ¿Por qué construye el arca? Porque escuchó la voz de
Dios. Obedeció a la palabra de Dios. Abraham no se levantó un día y dijo, ay no, este Isaac me hace renegar harto, lo voy a sacrificar, dijo, ¿no? Lo voy a llevar al sacrificio, me hace renegar. ¿Así se levantó? No, no se levantó así. ¿Por qué se levantó y fue a sacrificar a su hijo? Porque escuchó la voz, porque obedeció a la palabra de Dios. Hermanos, lo mismo. Moisés no se levantó un día y dijo, voy a libertar a mi pueblo. ¿Por qué fue a libertar a su pueblo? Porque oyó la palabra, porque Dios le mandó. Solamente estos hombres alcanzaron la justificación, alcanzaron un buen testimonio por obedecer ¿qué? La palabra de Dios. Estos hombres, amado hermano, obedecieron la palabra de Dios. Y en este tiempo, nosotros, amado hermano, debemos hacer lo mismo. Así fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sigue siendo lo mismo. La santificación por medio de la palabra de Dios. En este tiempo, la iglesia debe dejar toda esta situación. Creer más en milagros que en la palabra. Creer más en sueños que en la palabra. Creer más en visiones que en la palabra. En el ayuno más que en la palabra. Creer más en el hombre que en la palabra del Señor. Voy a leer Ezequiel, capítulo 2, verso 4. Le voy a pedir se ponga de pie. Una vez encontrado el verso, le voy a pedir se ponga de pie. El propósito de estas enseñanzas es hablar la palabra. Nosotros no podemos callar. Debemos hablar la palabra. Nos escuchen o no nos escuchen. Nos oigan o no nos oigan. Los obreros, los pastores, los hermanos, los líderes, nos oigan o no nos oigan. Nosotros debemos predicar la palabra. A eso hemos sido llamados. Ezequiel 2, 4 al 7 dice, yo pues te envío, vamos a leerlo todos juntos. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, ¿no lees? Nosotros no debemos tener temor a predicar el evangelio de la palabra de Dios. No debemos tener temor a decir la verdad. Si esto está en contra de la Biblia, no debemos tener temor en mencionarlo a toda persona. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. Mire cómo habla de estas personas que ponen su fe en otras cosas y no en la palabra. Vuelvo a leer el verso 6. Y tú, hijo de hombre, y esto es para todo hermano, para todo predicador de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Te amenazarán, te criticarán, blasfemarán de ti. No tengas temor. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebelde. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Si escuchan, gloria a Dios. Si no escuchan, no interesa. Nosotros debemos hablar la palabra, porque son muy rebeldes. ¿Por qué? Porque no ponen su fe en la palabra. Termino con Romanos 10, 17. Y espero que a partir de hoy, todos los que estamos en este lugar, todos aquellos que pueden apreciar la palabra, entiendan lo que está establecido. Terminamos donde comenzamos. Así dice Romanos 10, 17. Nuestra fe no puede estar basada en milagros. No negamos los milagros. No negamos la soberanía de Dios en hablar de una u otra manera.
pero nuestra fe no puede estar basado en aquello. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Qué cosa debo de oír? ¿Debo oír un milagro? Diga fuerte, no. ¿Debo oír un sueño? ¿Debo oír una visión? ¿Debo oír al ayuno? ¿Debo oír a un hombre? ¿Qué debo oír? Dice ahí. La palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hermano Gregorio. Le invito a cerrar sus ojos, por favor. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por la exposición de tu palabra. Escrito está que la exposición de tus palabras nos alumbra y hace entender a los simples. Te damos gracias, Dios mío, porque nos has mostrado esta noche que nuestra fe sola y únicamente debe estar basado en las Escrituras. Por favor, ayuda a muchos hermanos que aún tienen una pelea, una lucha interna en su interior de obedecer a tu palabra o a las visiones, ayunos, sueños o a los hombres. Rogamos que tu Espíritu Santo coloque la convicción en su corazón para que puedan, Señor, creer solamente, así como los antiguos y nosotros los postreros, en tu palabra. Tu palabra es luz, tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es martillo que quebranta la mentira, que quebranta el orgullo. Pedimos por favor que este día de la reforma, 31 de octubre, Dios mío, que tu iglesia se reforme, que tu iglesia, Señor, vuelva a las Escrituras, que tu iglesia vuelva a vivir el Evangelio a los pies de la cruz. Dios mío, te damos gracias por esta segunda sesión. Te damos gracias, Dios mío, por la vida del hermano Juan que ha expuesto las Escrituras. Te damos gracias por la tercera parte de esta conferencia el día de mañana, donde estaremos aprendiendo más de las Escrituras. Hablaremos del conocimiento de Dios. Rogamos, Dios mío, que nuestros corazones vengan dispuestos a oír y a oír solamente tu palabra. En el nombre de Jesús, damos gracias por todos quienes nos visitan primera, segunda vez. Te damos gracias, Señor, por las hermanas congregaciones que estamos unidos en esta fecha para recordar que tú eres un Dios que está en control de la historia. Señor, tú has permitido la reforma para que tu iglesia, Señor, de las tinieblas salga a la luz. Y estamos agradecidos, Dios mío, porque sabemos que, Señor, en este tiempo muchos están volviendo a la cruz, a las Escrituras. Que la gloria sea solo para ti, siempre solo para ti. Por favor, levante su mano y dígale que la gloria, Dios mío, Abba Padre, en el nombre de Jesús sea solo para ti. Te damos gracias por estas conferencias. Te damos gracias porque tú has permitido en tu soberanía, en tu providencia, que se lleve a cabo este tiempo de esta manera. Que la gloria y la honra solo sean siempre para ti, Dios mío. Nos humillamos como siervos. Nos humillamos como esclavos. Tú eres Dios, nosotros somos tu creación. Tú eres creador, nosotros somos hijos adoptivos por fe en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, que la gloria, que solo la gloria para ti sea, Dios mío, en el nombre del Hijo. Así sea. Amén, amén, amén. Podemos alabar al Señor con nuestras palmas, hermanos.